El almirante Lee Gu-jin se encontraba en el gran salón del Consejo de la Federación en Nexus Prime. El edificio estaba hecho de piedra blanca que parecía brillar bajo la luz solar alienígena. A su alrededor se sentaban representantes de docenas de mundos, cada uno mirando a los humanos con un asco apenas disimulado. Sostenía un pequeño dispositivo en la mano que contenía el Tratado de Limitaciones Estelares. Lo había leído tantas veces que podía recitar cada palabra de memoria. El tratado era simple y brutal. Ninguna especie podía construir naves de guerra de más de 800 metros. Ninguna nave podía transportar más de 12 armas principales. Cualquier especie que infringiera estas reglas se enfrentaría al castigo de toda la galaxia. El tratado se había redactado después de que el Imperio Borak casi destruyera la mitad de la galaxia hacía 300 años con enormes flotas de guerra. Lee Gu-jin comprendía la existencia del tratado, pero también sabía que estaba matando lentamente a la humanidad. La capitana Park Hee, sentada en la sección de visitantes, observaba los procedimientos con creciente ira. Había sido la representante de la Tierra ante el Comando de Defensa de la Federación durante 3 años. En ese tiempo, había visto cómo las otras especies trataban a los humanos. Los llamaban la especie joven y propensa a la violencia. Actuaban como si la humanidad fuera una criatura peligrosa que requería vigilancia constante. Lo peor era que el tratado perjudicaba a los humanos más que a nadie. Otras especies llevaban miles de años en el espacio. Tenían antiguas alianzas y amigos poderosos. La humanidad llevaba menos de 200 años en el espacio. Estaban solos y rodeados de enemigos. El delegado alariano, Belnot, se levantó para hablar. Era alto y delgado, de piel morada y 4 brazos. Su voz era suave y fría. Los humanos debían recordar que eran nuevos en la sociedad galáctica. Dijo: las especies jóvenes suelen cometer errores. El tratado protege a todos, incluidos los propios humanos. Park Hye quería levantarse y gritarle. Quería contarle sobre las naves Drahari que habían sido avistadas cerca de colonias humanas. Quería preguntar por qué la Federación no hacía nada cuando desaparecían especies más pequeñas. Pero permaneció en silencio. Hablar solo empeoraría las cosas para la Tierra. En la Tierra, el director Kim Tho estaba sentado en su oficina, en las profundidades del subsuelo. La iniciativa de defensa Terran era el centro de mando militar de la humanidad. Estaba construida dentro de una montaña en Corea del Sur, protegida por capas de armadura y escudos. Kim Tho había sido soldado durante 30 años. Había luchado en las guerras coloniales y en la rebelión de asteroides. Sabía lo que era el verdadero peligro. La comandante Cho Sumin entró en su oficina con un bloc de datos. Su rostro estaba pálido y serio. «Señor, tenemos un problema», dijo. «Nuestros exploradores han detectado movimientos masivos de la flota Drahari cerca de la frontera». Kim Tae-ho tomó el bloc de datos y estudió la información. Los Dracari y Gemani eran el vecino más peligroso de la humanidad. Eran una especie guerrera que creía que solo los fuertes merecen vivir. Durante el último año, habían estado enviando flotas de reconocimiento a sistemas cercanos al espacio humano. La Federación lo llamaba exploración legal. Todos los demás sabían que era preparación para la guerra. ¿Cuántas naves? Kim Tho preguntó. Más de 200. Chisum Min respondió: todas están técnicamente dentro de los límites del tratado, pero si atacan juntas, no necesitó terminar la frase. Los Drahari habían encontrado una laguna en el tratado. No podían construir acorazados enormes, pero sí cientos de naves de guerra más pequeñas. Una manada de cruceros pesados podía destruir colonias humanas con la misma facilidad con que una sola superarma se levantó y se dirigió a la ventana. Afuera podía ver las luces del alma extendiéndose hasta el horizonte. 50 millones de personas vivían solo en esta ciudad. La Tierra tenía 12.000 millones de habitantes repartidos en cientos de mundos. Todos dependían del Tratado de la Federación para mantenerse a salvo. Pero el tratado estaba fallando. Los Drahari se preparaban para la guerra y la Federación no haría nada para detenerlos. Ofrecerían sus pensamientos y oraciones mientras los mundos humanos ardían, tal como lo habían hecho cuando los Dracari absorbieron 3 civilizaciones más pequeñas en la última década. La ingeniera Ambo Ra trabajaba hasta tarde en su laboratorio. Era una de las mejores diseñadoras de naves de la Tierra. Durante meses, había estado estudiando las defensas humanas y las había encontrado deficientes. Su último informe estaba sobre su escritorio, esperando a ser entregado al Consejo de Defensa de la Tierra. Las conclusiones eran aterradoras. Si los Drahari atacaban con la fuerza actual de su flota, la humanidad perdería. La matemática era simple y brutal.
Las naves humanas eran buenas, pero lo superaban en número 10-1. El Tratado de la Federación, que se suponía que protegería la Tierra, la había dejado indefensa. Ambo-Ra había pasado semanas buscando soluciones. Había estudiado cada disposición del tratado, cada laguna legal, cada especificación técnica. La respuesta siempre era la misma. Bajo la ley actual, la humanidad no podía construir las naves necesarias para sobrevivir. Su computadora emitió un mensaje entrante. Era del almirante Lee Gu-jin, quien solicitaba una reunión de emergencia. Amboa recogió sus informes y se dirigió a la plataforma de transporte. Tenía una corazonada. Todo estaba a punto de cambiar. La reunión tuvo lugar en la estación orbital Harmony, la plataforma espacial más grande de la humanidad. El almirante Lee Gu-jin había convocado a los principales líderes militares y científicos de la Tierra. Se sentaron alrededor de una mesa de conferencias, contemplando las estrellas a través de una enorme ventana. La situación es clara, comenzó Lee Gu-jin. Los Drahari se preparan para atacar. La Federación no nos ayudará. Debemos encontrar otra solución. El director Kim Tyo habló primero. Nuestra inteligencia muestra flotas Drahari concentrándose en 3 sectores. Ya ni siquiera intentan ocultar sus intenciones. El capitán Park Ji asintió. He intentado conseguir el apoyo del Consejo de la Federación. Los altarianos bloquean todas las propuestas. A las otras especies no les importa o tienen miedo de involucrarse. El ingeniero Ambora se levantó y activó una pantalla holográfica. Mostraba el despliegue de las fuerzas Drahari en comparación con las defensas humanas. La diferencia era abrumadora. Si atacan mañana, sobreviviríamos como máximo 6 meses. Ella dijo, nuestras naves son buenas, pero no tenemos suficientes. El tratado nos impide construir lo que necesitamos. Entonces, quizás sea hora de ignorarlo, dijo el comandante Chisumin. La sala quedó en silencio. Romper el Tratado de la Federación se consideraba un acto de guerra contra toda la galaxia. Ninguna especie lo había intentado y sobrevivido. Lee Gu-jin se acercó a la ventana y contempló la Tierra. El planeta azul flotaba en el espacio como una joya preciosa. Miles de millones de humanos vivían allí abajo, confiando en que sus líderes los mantendrían a salvo. Pero las leyes que se suponía debían protegerlos se habían convertido en cadenas. El Tratado de la Federación fue escrito por los fuertes para controlar a los débiles, dijo finalmente. Nunca se pretendió proteger especies como la nuestra. Hemos intentado seguir sus reglas, pero sus reglas nos matarán a todos. se giró para encarar al grupo. Había tomado una decisión. Si la ley no nos protege, quizás sea hora de salirnos de ella, dijo. Necesitamos construir naves que puedan defender a la humanidad. Naves reales, naves poderosas, naves que pueden hacer que nuestros enemigos lo piensen 2 veces antes de atacar. Ambo-Ra sintió que se le aceleraba el corazón. Almirante, si rompemos el tratado, toda la galaxia se volverá contra nosotros. Toda la galaxia ya está en nuestra contra, respondió Lee Gu-jin. Simplemente no han atacado todavía. Al menos así, estaremos preparados cuando lo hagan. La reunión continuó durante horas mientras discutían las implicaciones. Romper el tratado convertiría a la humanidad en una especie proscrita, pero permanecer dentro del tratado la extinguiría. La elección era clara, aunque aterradora. Al terminar la reunión, cada persona comprendió su papel en lo que vendría después. Construirían las naves que la humanidad necesitaba para sobrevivir. Lo harían en secreto y lo harían rápidamente. Porque los Drahari no iban a esperar mucho más. El almirante Lee Gu-jin permaneció solo en la plataforma de observación mucho después de que los demás se hubieran ido. Miró las estrellas y pensó en el futuro. La humanidad siempre había sido luchadora. Habían salido de cuevas y alcanzado las estrellas. Habían sobrevivido a guerras, plagas y desastres que habrían destruido a otras especies. Ahora se enfrentaban a su mayor desafío hasta la fecha. La galaxia entera quería mantenerlos débiles e indefensos. Pero los humanos nunca habían sido buenos siguiendo reglas en las que no creían. «Que vengan», susurró a las estrellas. «Estaremos listos». Habían pasado 6 meses desde la reunión secreta en la estación orbital Armonía. En lo profundo del cinturón de asteroides, oculto entre las rocas flotantes y el hielo, algo extraordinario estaba tomando forma. La instalación minera llamada Serie 7 parecía común y corriente desde fuera. Decenas de naves iban y venían a diario, transportando metales preciosos y elementos raros a las colonias de la Tierra.
Pero el ingeniero jefe Yun Dai-jun sabía que no era así. De pie en la plataforma de observación de la instalación principal, observaba cómo otra barcaza minera tomaba forma en la bahía de construcción inferior. Para cualquiera que observara, parecía que la humanidad simplemente estaba expandiendo sus operaciones mineras. Los registros oficiales mostraban un aumento de la extracción de minerales para satisfacer la creciente demanda colonial. La verdad era mucho más peligrosa. ¿Cómo va el progreso del módulo 7? Preguntó la doctora. Lee Mai-wan mientras se unía a él en la ventana. Era una mujer pequeña con ojos penetrantes y manos incansables. Durante los últimos 6 meses, había sido el alma del proyecto Titán. A tiempo, Yun De-jun respondió, el casco está completo y ahora estamos instalando los sistemas de armas. Desde fuera, parece exactamente una barcaza minera estándar. La DRA. Lee Mi-wan sonrió. Su sonrisa era de esas que ponía nerviosa a la gente inteligente. Perfecto. Y los sistemas de acoplamiento se probaron una y otra vez. Los 7 módulos pueden conectarse en menos de 5 minutos. Esta fue la genialidad del diseño de la doctora Lim Wan. El Tratado de la Federación decía que ninguna nave podía tener más de 800 metros de largo. No decía nada sobre naves que pudieran combinarse. Cada barcaza minera tenía exactamente 790 metros de largo, dentro de los límites legales. Pero cuando las 7 atracaron juntos, formarían una sola nave de más de 2000 metros de largo. La nave combinada llevaría 42 armas principales en lugar del límite legal de 12. Tendría un blindaje más grueso que una estación espacial y escudos alimentados por 7 reactores de fusión. Y lo más importante, estaría repleta de tecnología que ninguna otra especie en la galaxia poseía. El capitán Ryu Sano entró en el área de observación con un bloc de datos lleno de informes tácticos. Había sido elegido para comandar la nave terminada, aunque oficialmente solo era el coordinador de operaciones mineras. Era un hombre tranquilo, de manos firmes y una mirada que no se perdía nada. Las pruebas de armas han terminado, informó. Los cañones de riel superan todas las expectativas. El alcance, la precisión y la penetración son mejores de lo que predijeron nuestros modelos. El Dr. Lim Wan asintió con satisfacción. La tecnología de cañones de riel humanos se había desarrollado para la minería de asteroides. Los cañones estaban diseñados para destrozar rocas enormes con precisión milimétrica. Resultó que también eran perfectos para perforar naves enemigas. ¿Qué hay de los torpedos de fusión?, preguntó. Mejor aún, respondió el capitán Ryusen. Podemos fabricarlos con equipo de minería estándar. Que se sepa, solo fabricamos cargas para desintegrar asteroides. Esta era otra ventaja de construir armas con tecnología minera. Cada componente tenía una explicación perfectamente inocente. Los reactores de fusión servían para alimentar láseres de minería. El blindaje protegía contra impactos de asteroides. Los sensores avanzados servían para localizar minerales valiosos. La especialista táctica Oh Min-jun levantó la vista de su puesto de trabajo. Era joven pero brillante, con una mente capaz de detectar patrones que otros pasaban por alto. Durante meses, había estado desarrollando tácticas de combate para su arma secreta. He estado estudiando las formaciones de batalla Drachnari, dijo. Dependen de una cantidad abrumadora de personas y de la fuerza bruta. Sus naves son resistentes, pero no muy inteligentes. ¿Qué quieres decir?, preguntó el capitán Ryu Sango. Luchan como si todavía usaran espadas y escudos, explicó Oh Min-jun. Cargan directamente contra sus enemigos e intentan dominarlos. Funciona contra la mayoría de las especies porque la mayoría lucha de la misma manera. Activó una pantalla holográfica que mostraba los movimientos de las naves. Pero los humanos piensan diferente. Venimos de un mundo con recursos limitados. Tuvimos que aprender a luchar con inteligencia, no solo con fuerza. Este fue el avance que lo cambiaría todo. El pensamiento militar humano había sido moldeado por miles de años de guerra en un solo planeta. Los humanos habían aprendido a usar el terreno, el engaño y la innovación para vencer a enemigos más fuertes. Otras especies nunca habían necesitado aprender estas lecciones. El proyecto de construcción se extendió por docenas de instalaciones en todo el espacio humano. Cada módulo se construyó en un lugar diferente para evitar sospechas. Wang Yong-sik coordinó la enorme operación logística desde su oficina en la base Luna. Para los observadores externos, la humanidad era simplemente atravesaban un periodo de rápida expansión. Las nuevas colonias necesitaban equipo minero.
Las poblaciones en crecimiento necesitaban mejores medios de transporte. El aumento del comercio requería naves de carga más grandes. Cada componente del proyecto Puño de los Titanes tenía una explicación civil perfectamente razonable. Los altarianos han solicitado registros detallados de nuestras operaciones mineras, informó Wang Yong-sik durante su reunión semanal. Están empezando a sospechar del aumento de nuestra actividad. El almirante Lee Gu-jin no se sorprendió. Los altarianos habían estado observando de cerca a la humanidad desde la reunión del Consejo de la Federación. Sabían que algo estaba sucediendo, pero no podían probar nada. Denles lo que quieren, dijo. Asegúrense de que el papeleo esté perfecto. Que vean que estamos construyendo barcazas mineras y buques de carga, nada más. Esta era la parte más peligrosa del proyecto. Tenían que ocultar la construcción a los servicios de inteligencia más avanzados de la galaxia. Un error podría exponerlo todo y provocar la ira de toda la Federación sobre la humanidad. El oficial de inteligencia, Shin Yong-ji, tenía la tarea más difícil de todas. Tenía que monitorear las actividades enemigas mientras mantenía en secreto las actividades humanas. Su oficina estaba llena de pantallas que mostraban los movimientos de naves por toda la galaxia. La mayor parte de lo que veía eran actividades rutinarias de comercio y patrullaje, pero algunas eran profundamente inquietantes. Los Dracari están acelerando sus preparativos, informó. Están llamando a flotas de reserva y trasladando suministros a bases avanzadas. Calculo que estarán listos para atacar en 3 meses. El plazo se acortaba. El proyecto Puño del Titán estaba casi terminado, pero aún necesitaban tiempo para las pruebas finales y el entrenamiento de la tripulación. Si los Drahari atacaban demasiado pronto, la humanidad se enfrentaría a ellos con defensas incompletas. Hay algo más, continuó Shin Yong-ji. La inteligencia de la Federación está haciendo preguntas sobre nuestras operaciones mineras. Saben que tramamos algo. El almirante Lee Gu-jin estudió los informes de inteligencia. La Federación no era estúpida. Podían ver la masa. Aumento de la actividad industrial humana. Simplemente aún no sabían qué significaba. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Es difícil decirlo, respondió Shin Yong-ji. Quizás semanas, quizás días. Los altarianos están preparando una flota de inspección. Si encuentran nuestras obras, no necesitó terminar la frase. Descubrirlas significaría un ataque inmediato de las fuerzas de la Federación. La humanidad se enfrentaría a toda la galaxia sola y desprevenida. La DRA. Lee Mi-wan trabajó sin descanso para completar los preparativos finales. Los 7 módulos del Puño del Titán estaban casi listos, pero conectarlos era más complicado de lo que nadie había imaginado. Cada módulo tenía que acoplarse perfectamente con sus vecinos. Los sistemas de energía debían integrarse a la perfección. La orientación de las armas debía coordinarse en las 7 secciones. Necesitamos más tiempo, le dijo al almirante Lee Gu-jin durante su reunión de emergencia. Los sistemas de acoplamiento funcionan, pero no son perfectos. Si tenemos que separarnos y reconectarnos durante el combate, hay un 30% de probabilidades de que el sistema falle. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó. 3 semanas como mínimo. Un mes sería mejor. El almirante Lee Gu-jin revisó los informes de Shin Yong-ji. Los Drahari estarían listos para atacar en menos de 3 semanas. La flota de inspección de la Federación llegaría incluso antes. No tenemos 3 semanas, dijo finalmente. Quizás no tengamos 3 días. La primera prueba del sistema de acoplamiento completo tuvo lugar a la sombra de Júpiter, donde los sensores de la Federación no podían detectarlos. 3 módulos del Puño de Titán se acercaron lentamente, sus tripulaciones conteniendo la respiración mientras se extendían las enormes abrazaderas de acoplamiento. La ingeniera Amboa observó desde el módulo de mando cómo las conexiones encajaban. Las luces parpadearon al integrarse los sistemas de energía. Los ordenadores de puntería de las armas se conectaron. Por primera vez, parte del arma secreta de la humanidad existía como una sola entidad. Todos los sistemas están en verde, informó el técnico que supervisaba la integración. Los módulos 1, 3 y 5 están completamente conectados. Ambar sintió lágrimas en los ojos. Durante meses, esto había sido solo una idea, un plan desesperado para salvar a la humanidad de la extinción. Ahora era realidad. 3 módulos se habían convertido en una nave de más de 200 metros de largo. Al conectar los 7, habrían creado la nave de guerra más poderosa de la galaxia. ¿Cuánto tardaría en separarse por completo?, preguntó. 4 minutos y 30 segundos, fue la respuesta.
Bueno, dentro de los parámetros de combate. Esto era crucial. La nave debía poder fragmentarse rápidamente si sufría daños, permitiendo que los módulos intactos continuaran luchando. También significaba que podían dividirse para confundir a los enemigos o combinarse para obtener la máxima potencia de fuego. El capitán Ryu Sango estudió los resultados de la prueba con creciente confianza. El diseño modular no solo pretendía ocultarse de los inspectores de la Federación. Era una forma revolucionaria de concebir el combate espacial. Las naves de guerra tradicionales son como fortalezas, explicó a sus oficiales. Fuertes, pero inmóviles. Nuestra nave es como una manada de lobos. Podemos trabajar juntos o por separado según sea necesario. Las posibilidades tácticas eran infinitas. 7 módulos podían rodear una flota enemiga. 3 módulos podían atacar mientras 4 proporcionaban apoyo. Un módulo dañado podía separarse y retirarse mientras los demás continuaban luchando. La gran cámara del Consejo de la Federación nunca había estado tan silenciosa. Representantes de toda la galaxia permanecieron sentados en un silencio atónito mientras el líder de guerra Corfax, de la Horda Drachnari, terminaba de leer su ultimátum. El enorme alienígena medía casi 3 metros de altura, cubierto de placas de armadura natural que habían evolucionado durante millones de años de guerra. Sus antebrazos terminaban en garras capaces de desgarrar el acero, y su voz retumbaba como un trueno distante. La especie humana tiene 17 días para evacuar los siguientes sistemas estelares, repitió, sosteniendo un cristal de datos. Guardián 442, Lobo 359, Próxima Centauri y otros 14. Estos mundos serán puestos bajo la protección Drahari para la paz galáctica mayor. El canciller de la Federación, Theos, un ser antiguo cuya especie había ayudado a redactar los tratados de paz originales, luchaba por mantener la compostura diplomática. Sus tentáculos se retorcían con una emoción apenas controlada mientras respondía. Líder de guerra Corax, la Federación no puede simplemente permitir la reubicación forzosa de 40 millones de seres humanos. Estas son colonias establecidas con plenos derechos legales bajo la ley galáctica. Las mandíbulas de Corfax chasquearon en lo que parecía una risa entre su especie. Los derechos legales son para aquellos lo suficientemente fuertes como para defenderlos. Los humanos son débiles. Se esconden tras tratados mientras sus vecinos se fortalecen. Esto no es sostenible. En la sección de la delegación humana, la capitana Park Hye se aferró a su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Quería levantarse y desafiar directamente al líder de guerra Drahari. Pero el almirante Lee Gu-jin le había dado órdenes estrictas de permanecer en silencio y observar. Todo dependía de guardar su secreto unos días más. El delegado altariano Belnot se levantó con gracia para hablar. Su piel púrpura parecía brillar bajo la iluminación artificial de la cámara mientras se dirigía a la asamblea. Quizás, dijo, con su voz suave y fría, esta situación exige una intervención diplomática mesurada. La República Altariana sugiere un acuerdo negociado. Seguramente se puede llegar a un acuerdo. Pero sus palabras no transmitían verdadera convicción. Todos en la cámara sabían que los altarianos no tenían intención de arriesgar sus propias naves para defender mundos humanos. Preferían dejar que las especies más pequeñas lucharan entre sí mientras ellos permanecían neutrales y seguros. El representante de la Unión Centauri, un ser cristalino cuyos pensamientos podían oírse como tonos musicales, ofreció únicamente ayuda humanitaria. El Yatibot Centauri proporcionará naves de refugiados y alojamiento temporal para humanos desplazados. Cantaba, sin embargo, no podemos intervenir militarmente en lo que parece ser una disputa regional. Park Hye sintió un nudo en el estómago. 40 millones de humanos estaban a punto de ser expulsados de sus hogares, y la comunidad galáctica ya lo consideraba una pérdida aceptable. Esto era exactamente lo que el almirante Lee Gu-jin había predicho. El Pacífico Colectivo Bibliotecario, una especie que había dedicado su civilización a preservar el conocimiento, se refugió aún más en sus archivos. Su representante simplemente declaró que documentarían estos eventos para las generaciones futuras antes de guardar silencio. En la frontera humana, la noticia del ultimátum fue como un golpe físico. La gobernadora Bai In-suk de la colonia Nueva Alma recibió las órdenes de evacuación desde la plaza central de su capital. A su alrededor, 40.000 humanos continuaban con sus vidas cotidianas, sin saber que su mundo estaba a punto de ser abandonado. Leyó el mensaje 3 veces antes de comprender todas las implicaciones. El comando terrestre ordenaba la evacuación completa de 17 sistemas estelares.
60 millones de personas serían reubicadas en mundos centrales ya superpoblados. Las colonias exteriores que la humanidad había construido durante décadas serían entregadas a los Drahari sin oponer resistencia. Señora, pidió su ayuda, coronel Jim Wang. ¿Sus órdenes? La gobernadora Bai In-suk observó la ciudad que su gente había construido con sus propias manos. Alma Nueva había comenzado como un conjunto de refugios prefabricados en un mundo hostil. Ahora albergaba universidades, hospitales, parques y museos. 3 generaciones de humanos habían nacido aquí. Este era su hogar. Envíen un mensaje al Comando de la Tierra, dijo en voz baja. Díganles que la colonia Alma Nueva rechaza las órdenes de evacuación. No abandonaremos nuestro hogar. Su decisión desató una ola de desafío a través de la frontera humana. El gobernador Park Mino, del mundo minero Prosperity, declaró la independencia en lugar de someterse al gobierno Drahari. Las colonias agrícolas del sector del Cinturón Verde votaron unánimemente luchar en lugar de huir. En cuestión de horas, 17 mundos se rebelaron abiertamente contra el gobierno de la Tierra. El comandante Han Jung-woo, de la Cuarta Flota Terran, recibió órdenes contradictorias en la misma hora. El comando terrestre le ordenó comenzar las operaciones de evacuación de inmediato. Los gobernadores coloniales le ordenaron preparar sus defensas. El almirante Lee Gu-jin le envió un mensaje codificado que simplemente decía, «Espere». Han Yang-woo era un oficial militar de carrera que nunca había desobedecido una orden directa. Pero también era humano y comprendía lo que realmente estaba sucediendo. El gobierno de la Tierra estaba abandonando las colonias para salvar los mundos centrales. Las colonias elegían morir con dignidad en lugar de vivir como refugiados. Él tomó su decisión. Avisen a todas las naves. Él ordenó a su oficial de comunicaciones. La Cuarta Flota permanecerá en la estación para defender nuestras colonias. Cualquiera que desee regresar al espacio terrestre puede hacerlo sin preguntas. Ni una sola nave abandonó su flota. La crisis se agravó cuando los sensores de largo alcance detectaron movimientos masivos de la flota Drahari. El líder guerrero Corax había reunido la mayor fuerza militar en la historia Drahari. Más de 300 naves se dirigían hacia la frontera humana, cargando armas y guerreros ansiosos por conquistar. La DRA. Lee Mi-wan llevó a sus equipos al límite de sus fuerzas cuando los informes del enemigo que se acercaba llegaron a sus sitios de construcción ocultos. Los 7 módulos del puño del Titán estaban completos, pero las pruebas finales de integración aún estaban en curso. Necesitaban cada hora disponible. Los sistemas de acoplamiento tienen un 95% de eficiencia, informó al almirante Lee Gu-jin durante su conferencia de emergencia. Podemos desplegarnos, pero aún existe el riesgo de fallos del sistema durante la separación y reconexión en combate. ¿Qué tipo de riesgo?, preguntó. Si tenemos que separarnos bajo fuego enemigo, hay un 20% de probabilidad. Que uno o más módulos no podrían reconectarse. Quedarían atrapados luchando solos. El almirante Lee Gu-jin estudió las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de la flota Drahari. El enemigo alcanzaría el espacio humano en menos de 72 horas. No había más tiempo para pruebas ni preparativos. Desplieguen de todos modos, ordenó. Un 95% de Dreadnought es mejor que ningún Dreadnought. El capitán Ryu Sango recibió sus últimas órdenes desde el puente del módulo 1. A su alrededor, su tripulación hacía los preparativos finales para el combate. La mayoría eran mineros y transportistas de carga que habían estado entrenando en secreto durante meses. Ellos no eran guerreros profesionales, pero eran humanos defendiendo sus hogares. Todas las estaciones reportan estar listas. Su oficial táctico anunció, los sistemas de armas están cargados. Los sistemas de acoplamiento están en verde. Los 7 módulos reportan estar listos para la integración. Ryu Sano observó a los otros 6 módulos que se movían en formación a su alrededor. Cada uno parecía exactamente una barcaza minera estándar. Los sensores de la Federación no detectarían nada inusual hasta que fuera demasiado tarde. Comuníquese con el almirante Lee Gu-jin, ordenó. El puño del Titán está listo para el despliegue. La respuesta de la Federación a la crisis fue tan patética como la humanidad había esperado. El canciller Zeus convocó una sesión de emergencia para condenar enérgicamente la agresión Draknari. Los alarianos propusieron una carta enérgica. Los Centauri se ofrecieron a mediar en las conversaciones después de que terminara la lucha. La oficial de inteligencia Shin Jung-hee interceptó comunicaciones entre especies miembros de la Federación.
Lo que encontró confirmó los peores temores de la humanidad. Las grandes potencias ya habían descartado las colonias humanas. Estaban tratando el ultimátum Drahari como un problema humano interno que no concernía a la galaxia en su conjunto. No van a ayudar, le informó al almirante Lee Wu-jin. La Federación emitirá protestas formales y ofrecerá ayuda humanitaria a los refugiados, pero no arriesgarán sus propias naves para defender los mundos humanos. Este era el momento para el que el almirante Lee Wu-jin se había estado preparando desde el inicio del proyecto. La humanidad se enfrentaba sola a un enemigo que lo superaba en número en una proporción de 10-1. Las leyes que habían seguido fielmente durante 50 años no les ofrecían protección. Los aliados en los que habían confiado los estaban abandonando en su momento de mayor necesidad. Pero la humanidad tenía una ventaja que sus enemigos desconocían. Mientras la galaxia hablaba, los humanos construían. Sesiones de emergencia se desarrollaban con furia en las cámaras gubernamentales de todo el espacio humano, mientras los líderes políticos luchaban por responder a la crisis. En la Tierra, el presidente Kim Daune se enfrentaba a las llamadas para negociar con los Drahari. Muchos políticos argumentaron que perder 17 colonias era mejor que arriesgarse a la extinción total. No podemos luchar contra toda la hilandería Drahari, argumentó el ministro de Defensa, Lee Jin-yong. Nuestras flotas son superadas en número 3-1. Si nos resistimos, podrían decidir atacar la Tierra. Pero el almirante Lee Wu-jin tenía aliados en el gobierno que conocían el proyecto Puño del Titán. La ministra de Asuntos Exteriores, Choi Hae-jin, se puso de pie para dirigirse a la sesión de emergencia. El ultimátum Drahari no se trata solo de 17 colonias. Dijo que se trata de si la humanidad sobrevivirá como especie libre. Si rendimos estos mundos hoy, ¿qué entregaremos mañana? El debate continuó durante horas, pero el tiempo se agotaba. Los exploradores Drahari ya habían sido detectados en los sistemas exteriores. La flota de invasión llegaría en 48 horas. La presidenta Kim Dae-jun se enfrentaba a la decisión más difícil de su carrera. Podría ordenar la evacuación de las colonias y salvar 60 millones de vidas a corto plazo. La armada Drahari entró en el sistema Kepler 442 como una tormenta de muerte y metal. El líder de guerra Corfax permanecía en el puente de su nave insignia, la Sangre de la Conquista, observando con satisfacción sus despliegues tácticos. 127 cruceros pesados se movían en perfecta formación, seguidos por 340 naves de escolta. 60.000 guerreros Drahari llenaban las naves, todos ansiosos por probar su primera sangre humana. Los informes de inteligencia habían sido claros. Kepler 442 era una colonia agrícola poco defendida con unos 40.000 civiles humanos. 3 naves de patrulla humanas estaban estacionadas en el sistema junto con algunos civiles. Sería una victoria fácil comenzar su campaña de conquista. El líder de guerra informó a su oficial de sensores. Detectamos 7 naves en el sistema interior. Parecían ser barcazas mineras, probablemente intentando evacuar carga valiosa antes de nuestra llegada. Corax estudió las lecturas de los sensores. 7 naves, cada una de unos 800 m de eslora. Definitivamente naves civiles y dentro de los límites del Tratado de la Federación. No representan ninguna amenaza para su poderosa flota. Ignórenlas por ahora, ordenó. Concéntrense en las plataformas orbitales alrededor del mundo colonial. Nos ocuparemos de las naves de carga después de asegurar el sistema. Pero algo andaba mal. Las 7 naves humanas no huían. En cambio, se acercaban en formación cerrada. Sus señales de energía eran mucho más altas de lo normal para naves mineras. La capitana Seo Jin, del destructor de escolta Garra Afilada, fue la primera en notar la anomalía. Los sensores avanzados de su nave detectaron lecturas inusuales de las naves humanas. Líder de guerra, informó por el canal de comunicación. Esas barcazas mineras muestran picos de energía masivos. La potencia de sus reactores es desorbitada para naves civiles. Probablemente estén sobrecargando sus motores al intentar escapar, respondió Corfax con desdén. La ingeniería humana es notoriamente poco fiable bajo presión. Pero el oficial de comunicaciones Pog G, su a bordo de la nave de escolta humana. Decidida a interceptar las transmisiones Drahari, lo que escuchó le heló la sangre. Capitán, informó, entonces están hablando de C. Operaciones de aprendizaje y bajas aceptables. No están aquí solo para ocupar nuestras colonias. Planean matar a todos. Los Drahari habían mentido sobre sus intenciones. Esto no era una ocupación militar ni una reubicación forzosa. Era un genocidio.
El almirante Lee Wu-jin recibió las comunicaciones interceptadas desde el puente del módulo 1. A su alrededor, su tripulación hacía los preparativos finales mientras los 7 módulos del puño del Titán se dirigían a la posición de atraque. El momento de la verdad finalmente había llegado. «Abran un canal con la flota Drahari», ordenó. El líder de guerra Corax se sorprendió al recibir la solicitud de comunicación. Ningún humano se había atrevido jamás a dirigirse directamente a una flota Dracari durante una operación militar. Soy el almirante Lee Wu-jin del Dreadnought Terrano, el desafío de la humanidad. Llegó la transmisión. Han entrado en el espacio humano soberano. Retírense de inmediato o aténganse a las consecuencias. Las mandíbulas de Corax chasquearon divertidas. Dreadnought Terrano. Veo 7 barcazas mineras y algunas naves de patrulla. ¿Dónde está ese poderoso dreadnought del que hablan, humano? Están mirando. Eso, respondió Lee Wu-jin con calma. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Las 7 barcazas mineras comenzaron a acercarse con una precisión mecánica que ninguna nave civil debería poseer. Enormes abrazaderas de acoplamiento se extendían desde compartimentos ocultos. Conductos de energía que habían sido camuflados como equipos de minería se alinearon a la perfección. Los propios agujeros comenzaron a moverse y a conectarse con movimientos demasiado suaves para ser accidentales. Los oficiales de sensores Drahari observaron con asombro e incredulidad cómo 7 naves moderadas se convertían en una enorme nave de guerra. En 5 minutos, un único acorazado de más de 2000 metros de largo flotaba en el espacio donde momentos antes habían estado 7 barcazas mineras. «Imposible», suspiró Corfax. «El Tratado de la Federación prohíbe naves de ese tamaño». «El Tratado de la Federación», respondió el almirante Lee Wu-jin, «ya no se aplica a la humanidad». El desafío de la humanidad era diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Su casco estaba repleto de armas que desafiaban cualquier clasificación. Enormes torretas de cañones de riel emergieron de lo que parecía ser una base de carga. Los lanzamisiles se revelaron donde debería haber estado el equipo de minería. Láseres de defensa puntual brotaron de cada superficie como flores mortales. Todas las naves atacaron en formación. Corax rugió. «Destruyan esa abominación». La vanguardia Dracnari se abalanzó. 50 cruceros pesados lideraban la carga. Sus cañones de plasma y sistemas de misiles se encontraban entre los más avanzados de la galaxia. Habían aplastado docenas de civilizaciones con estas armas, pero nunca antes se habían enfrentado a la ingeniería humana. El desafío de la humanidad abrió fuego con armas jamás vistas en la galaxia. Los cañones de riel humanos se desarrollaron tras siglos de minería de asteroides. La tecnología aceleró los proyectiles metálicos a velocidades increíbles. Los proyectiles atravesaron los escudos Drahari como si fueran de papel y abrieron enormes agujeros en blindajes diseñados para resistir el bombardeo de plasma. Los torpedos de fusión siguieron a la descarga de los cañones de riel. Originalmente diseñados para destruir asteroides masivos, detonaron con la fuerza de pequeños soles dentro de los cascos Drahari. Nave tras nave simplemente se desvanecieron en brillantes explosiones, mientras sus reactores se sobrecargaban. Pero la sorpresa más impactante estaba por llegar. El acorazado humano contaba con miles de láseres de defensa puntual, muchos más de los que cualquier nave que cumpliera con el tratado debería llevar. Cuando los Drachnari dispararon sus misiles, se toparon con una pared de fuego láser que destruyó cada proyectil antes de que pudiera alcanzar su objetivo. El ingeniero Son Mino coordinó el control de daños desde su estación en las profundidades de la nave humana. Los Drahari disparaban con todas sus fuerzas contra la resistencia humana, y algunos de sus disparos lograban atravesarla. Pero el diseño modular de la nave humana estaba demostrando su eficacia. «Brecha en el casco de la sección 4», informó. «Puertas blindadas en el techo y redirección de energía. Seguimos con plena capacidad de combate». Esta fue la genialidad del diseño modular. Cuando una sección resultaba dañada, podía aislarse del resto de la nave. Los demás módulos continuaron luchando mientras la zona dañada era sellada y reparada. El Dr. No. Yajin, el jefe médico de la nave, trabajaba frenéticamente para tratar los heridos, pero estaba asombrada de lo bien que la nave humana protegía a su tripulación. Las bahías médicas estaban enterradas en las profundidades de cada módulo, rodeadas de capas de blindaje y sistemas de protección. «Las bajas son menores de lo esperado», informó. «El blindaje resiste mejor de lo que predijeron nuestras simulaciones». La batalla llegó a su clímax cuando el líder de guerra Corfax se dio cuenta de que sus tácticas convencionales estaban fallando.
Sus naves estaban siendo destruidas a mayor velocidad de la que podían infligir daño al Dreadnought humano. Desesperado, ordenó una carga masiva directamente contra la nave enemiga. Todas las naves a toda velocidad, ordenó. Destrozaremos a ese monstruo con nuestras garras desnudas si es necesario. 100 naves Drahari aceleraron hacia la humanidad en un asalto final desesperado. Era una táctica que había funcionado contra otras especies que entraron en pánico. Ante una fuerza tan abrumadora, la oficial táctica Omen Yun había estado planeando precisamente este escenario. Mientras la flota Dracari cargaba hacia ellos, ejecutó una maniobra que sería estudiada en la milicia durante generaciones. Todos los módulos ejecutan el protocolo de dispersión, anunció. La resistencia de la humanidad se dividió. En medio del combate, los 7 módulos se separaron y se desplegaron en una compleja formación tridimensional. La carga Drachnari, dirigida a un único objetivo masivo, se encontró repentinamente atravesando el espacio vacío sin causar daño mientras la nave humana se disolvía a su alrededor. Pero los humanos no habían terminado. Mientras la confundida flota Drahari intentaba reorganizarse, los 7 módulos comenzaron a moverse de nuevo. Se reagruparon tras la formación enemiga, recombinándose en el acorazado completo antes de que los Drahari pudieran reaccionar. Ahora, la resistencia de la humanidad estaba dentro de la formación enemiga, rodeada por naves Drahari a quemarropa. Las armas humanas dispararon en todas direcciones simultáneamente, destrozando las naves enemigas, densamente apiñadas, con un efecto devastador. La batalla de Kepler 442 duró solo 3 horas, pero cambió el curso de la historia galáctica. Cuando cesaron los disparos, la vanguardia Drahari había sido completamente destruida. El propio líder de guerra Corax fue capturado cuando el puente de su nave insignia fue penetrado por grupos de abordaje humanos. El Dreadnought humano flotaba en el espacio entre los restos de la flota enemiga. Su casco, marcado pero intacto. A su alrededor flotaban los restos de naves que habían sido consideradas entre las más poderosas de la galaxia. El almirante Lee Wu-jin permanecía en su puente, observando la destrucción que habían causado. No sentía alegría por la victoria, solo una sombría satisfacción al ver que la humanidad había demostrado que podía defenderse. «Avisen a todas las fuerzas humanas», ordenó. «La vanguardia Drahari ha sido eliminada. La humanidad se mantiene en pie». Pero sabía que esto era solo el principio. La noticia de la batalla se extendería por toda la galaxia en cuestión de horas. La Federación exigiría explicaciones. Otras especies elegirían bando. La era de la obediencia pacífica de la humanidad había terminado. «Señor», informó su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo transmisiones desde el espacio humano. Las colonias están de celebración. El comando terrestre exige un informe inmediato». Hizo una pausa. «El Consejo de la Federación convoca una sesión de emergencia». El almirante Lee Wu-jin asintió. «Ya lo esperaba. Romper el tratado tendría consecuencias que irían mucho más allá de una sola batalla. Preparen un mensaje para el Consejo de la Federación», dijo. «Díganles que la humanidad se retira formalmente del Tratado de Limitaciones Estelares. Nos defenderemos por todos los medios necesarios». La sesión de emergencia del Consejo de la Federación llevaba 18 horas seguidas. Representantes de toda la galaxia discutían, gritaban y se amenazaban mutuamente mientras el futuro de la civilización galáctica pendía de un hilo. La Gran Cámara que una vez simbolizó la unidad y la paz ahora resonaba con acusaciones y demandas de guerra. El canciller de la Federación, Tillos, parecía mayor de sus 800 años mientras intentaba mantener el orden. Sus tentáculos se movían frenéticamente mientras pedía calma, pero ya nadie lo escuchaba. Las noticias de Kepler 442 habían destrozado los cimientos de todo lo que la Federación afirmaba representar. «Los humanos han cometido un acto de guerra contra toda la galaxia», gritó el delegado de Altarión. Su piel púrpura se había oscurecido hasta un violeta furioso, y sus 4 brazos gesticulaban salvajemente. «Han violado la ley más sagrada de la historia galáctica». La forma cristalina de los representantes de la Unión Centauri latía con patrones de luz agitados. «El Tratado de Limitaciones Estelares ha mantenido la paz durante 3 siglos». Cantaba en tonos discordantes. Las acciones de la humanidad amenazaban la estabilidad de todos los mundos civilizados. Pero otras voces comenzaban a alzarse. El representante del consorcio minero Cater, una especie que había sido oprimida silenciosamente durante décadas, se puso de pie con un coraje inesperado. «Quizás», dijo el delegado de Cater con cuidado, «deberíamos preguntarnos por qué la humanidad sintió la necesidad de romper el tratado.
Se enfrentaban al genocidio de los Drahari, y la Federación no les ofrecía más que palabras vacías. Un murmullo recorrió la cámara. Esta era la primera vez que alguien cuestionaba si el sistema del tratado era realmente trabajando. El representante del colectivo bibliotecario, un ser ancestral cuya especie valoraba el conocimiento por encima de todo, habló con una voz que sonaba como el crujido de papeles. Nuestros archivos muestran que 47 especies han sido absorbidas o destruidas bajo la protección de la Federación. Quizás sea hora de examinar si nuestras leyes realmente protegen a alguien. Mientras tanto, al otro lado del espacio humano, 3 Dreadnoughts más se revelaban a una galaxia atónita. El capitán Lee Sububin comandaba la venganza de la Terra al emerger de su escondite cerca de las colonias Seti de Tao. El segundo Dreadnought era aún más avanzado que el primero, incorporando lecciones aprendidas de la batalla de Kepler 442. Todos los sistemas se muestran en verde, informó su táctica. Oficial de AL. 7 módulos completamente integrados, armas cargadas y listas. La venganza de Terara tomó posición para defender las colonias humanas en el sector 7, donde se reportaba la concentración de flotas de reserva Drahari. La capitana Lee Subin había estudiado las grabaciones de batalla del combate del almirante Lee Gu-jin. Estaba lista para aplicar esas lecciones. El comandante Park Min puso en marcha la majestuosidad colonial cerca de los mundos fronterizos que habían declarado su independencia en lugar de someterse a la evacuación. Su nave fue asignada para proteger a las colonias que habían optado por luchar en lugar de huir. Avisen a todos los gobiernos coloniales, ordenó. La Fuerza de Defensa Terrana los apoya. Cualquier enemigo que quiera sus mundos tendrá que pasar primero por nosotros. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. La DRA. Lee Mi-wan había estado ocupada durante los meses de construcción secreta. Su equipo no solo había construido Dreadnoughts individuales, sino que los había diseñado para que trabajaran juntos. Cuando una enorme flota de paz Centauri de 200 naves llegó para restablecer el orden en el espacio humano, se encontraron con algo imposible esperándolos. Los 4 Dreadnoughts humanos estaban conectados entre sí en una configuración que debería haber sido estructuralmente imposible. La nave combinada tenía más de 8.000 metros de largo y transportaba casi 200 armas primarias. Parecía una ciudad construida para la guerra, repleta de cañones de riel, lanzamisiles y sistemas defensivos que hacían que los Dreadnoughts individuales parecieran pequeños en comparación. Este es el capitán Ryu Sung-Hou de la flota humana combinada, Humanidad Unida, llegó la transmisión a la Fuerza Centauri. Han entrado en el espacio humano sin permiso en tiempos de guerra. Retírense inmediatamente o serán destruidos. El comandante Centauri echó un vistazo a las lecturas de los sensores y ordenó una retirada inmediata. Sus naves probablemente podrían destruir la superarma humana, pero el costo sería enorme. Los Centauri no habían mantenido su posición como gran potencia asumiendo riesgos innecesarios. La noticia de la retirada de los Centauri se extendió por toda la galaxia en cuestión de horas. La humanidad no solo había roto el tratado, sino que lo había desvirtuado. Si los humanos podían construir naves con armamento superior al de flotas enteras, ¿qué impediría a otras especies hacer lo mismo? La respuesta llegó antes de lo esperado. El Pacífico Consorcio Minero Kita anunció que comenzaba la construcción de su propia flota defensiva. Los mundos agrícolas de la Alianza de la Cosecha declararon su independencia de la protección de los Alarán. Incluso los pequeños pero orgullosos clanes guerreros comenzaron a construir naves que excedían los límites del tratado. La oficial de inteligencia Shin Yong-hee supervisaba estos acontecimientos desde su centro de mando en la base Luna. Su pantalla mostraba proyectos de construcción de naves que brotaban por toda la galaxia como flores después de la lluvia. El rígido sistema de tratados que había debilitado a las especies más pequeñas se desmoronaba por todas partes. Almirante, informó a Lee Gu-jin, estamos detectando programas de desarrollo de armas en 17 mundos diferentes. Todos están construyendo naves más grandes ahora. Lee Gu-jin estudió los informes de inteligencia con sentimientos encontrados. La humanidad había querido el derecho a defenderse, pero sus acciones estaban desencadenando una carrera armamentística que podría desestabilizar toda la galaxia. ¿Algún movimiento hostil hacia el espacio humano?, preguntó. Eso es lo interesante, respondió Yunji variocolor. La mayor parte de las nuevas construcciones está dirigida a los opresores tradicionales, no a nosotros. Los Capter están construyendo naves para defenderse de la expansión alarana. La Alianza de la Cosecha se prepara para resistir los impuestos Centauri. Nadie parece interesado en luchar contra nosotros. Esta fue la inesperada consecuencia del desafío de la humanidad.
Al demostrar que el sistema de tratados podía romperse, habían animado a docenas de otras especies a defenderse. La galaxia se estaba militarizando más, pero también se estaba volviendo más libre. La crisis alcanzó su punto álgido cuando 7 grandes potencias formaron una coalición para contener la amenaza humana. Los Altarianos, Centauri, Dracari y otras 4 especies anunciaron que estaban construyendo naves que harían que los Dreadnoughts humanos parecieran juguetes de niños. El anuncio de la coalición incluía una amenaza apenas velada: entregar a los Dreadnoughts y volver al cumplimiento del tratado, o enfrentarse a la guerra contra las civilizaciones más antiguas y poderosas de la galaxia. Pero la humanidad ya no era la especie aislada e indefensa que había sido hacía un año. Los Khitras se aliaron formalmente con la Tierra, ofreciendo su avanzada tecnología minera a cambio de protección militar humana. El colectivo bibliotecario proporcionó información sobre los movimientos de las naves de la coalición. Incluso algunos miembros del propio Consejo de Gobierno de la Federación comenzaron a apoyar en secreto la postura de la humanidad. La confrontación que todos temían finalmente llegó cuando la flota de la coalición llegó al límite del espacio humano. Más de 1000 naves de 7 especies diferentes tomaron posición justo a las afueras del sistema Saúl. Era la mayor fuerza militar reunida en la historia galáctica. El almirante Lee Gu-jin se encontraba en el puente de mando de la humanidad, ahora la nave insignia de una flota que incluía Dreadnoughts humanos, naves mineras Khita convertidas en naves de guerra y naves voluntarias de una docena de especies que habían decidido unirse a la humanidad. Señor, informó su oficial de comunicaciones. Recibimos una transmisión de la flota de la coalición. Exigen nuestra rendición inmediata. Pero antes de que Lee Gu-jin pudiera responder, ocurrió algo inesperado. El exdelegado de la Federación, Belnot, solicitó permiso para subir a bordo de la nave insignia humana bajo bandera de tregua. El Altarión parecía mucho mayor que cuando había desestimado con aire de superioridad a la humanidad en el Consejo de la Federación. Su piel morada estaba pálida y sus antebrazos temblaban ligeramente al hablar. Almirante Lee Gu-jin, dijo formalmente. Vengo con una oferta del liderazgo de la coalición. Escucho, respondió Lee Gu-jin con atención. La galaxia está cambiando, continuó Belnot. Sus acciones han inspirado a docenas de especies a construir sus propias flotas defensivas. El antiguo sistema de tratados está muerto, lo reconozcamos o no. Hizo una pausa, como si le costara pronunciar palabras que contradecían todo lo que había creído durante siglos. Ofrecemos un nuevo tratado, dijo finalmente. Uno que reconoce a la humanidad como la 7ª potencia de la Federación. Tendrían derecho a mantener flotas adecuadas a su territorio y población. A cambio, nos ayudarían a crear un nuevo orden galáctico basado en la fuerza mutua en lugar de la debilidad impuesta. Lie Jepsen guardó silencio un largo instante. Esto era más de lo que la humanidad se había atrevido a esperar cuando empezaron a construir sus Dreadnoughts secretos. ¿Y si nos negamos?, preguntó. La expresión de Belnot era sombría. Entonces iremos a la guerra. La coalición construirá naves que eclipsarán a sus Dreadnoughts. Miles morirán en ambos bandos, y al final, la galaxia quedará destrozada y sangrando. Las negociaciones se llevaron a cabo en una estación neutral en el cinturón de asteroides entre flotas humanas y de la coalición. Durante 3 semanas, diplomáticos de toda la galaxia trabajaron para crear un nuevo marco para la civilización galáctica. Los acuerdos galácticos terranos, como se les conoció posteriormente, establecieron a la humanidad como la 7ª gran potencia de la Federación. El tratado garantizó a todas las especies el derecho a mantener flotas defensivas adecuadas a su territorio y población. Y lo más importante, creó un nuevo sistema donde las disputas se resolverían mediante la negociación entre iguales, en lugar de dictados de los poderosos a los débiles.